¿Qué tal? Bienvenidos a este video reacción inmediata tras la pelea de Canelo Álvarez contra Callum Smith en el Alamo Dome de San Antonio, donde se cumplieron todos los pronósticos. El mexicano venció, la única novedad es que no pudo noquear, pero fue un verdadero monólogo de principio a fin de un Canelo Álvarez que practicó el tiro al blanco durante toda la pelea contra un rival que su única intención era sobrevivir, su única intención era llegar a los 12 asaltos, su única intención era hacer cumplir con su papel, ganar el cheque y definitivamente ser un nuevo Sergey Kovalev. Y sabemos que todo esto puede causar un poco de controversia y polémica como cada vez que tenemos que comentar este tipo de peleas, pero en realidad lo que vimos fue una broma de mal gusto por parte de un rival que no debió aceptar esa pelea. Porque hay que dividir las cosas entre deporte y entre negocios. Si lo aceptó como negocio, pues sean sinceros y avisen que venía a ganarse un cheque, porque este Callum Smith realmente no hizo nada. Y ahora quizás en las declaraciones que vamos a ver a lo largo de la semana nos vamos a enterar que van a poner mil alegatos. Sí, va a reconocer que no estaba bien físicamente, va a reconocer que el tiempo fue escaso, va a reconocer que no se sentía fuerte, va a reconocer un montón de cosas que no reconoció antes y que en definitiva se fueron por la miel, por el dinero, como ya lo hicieron otros rivales de Canelo Álvarez. Definitivamente no hubo rival, no hubo pelea, solamente hubo un esparreo durísimo de Canelo Álvarez que le aplicó golpes muy fuertes, golpes de esos que uno no le ve la consecuencia, golpes que pueden lastimar, porque en realidad Canelo no tuvo un rival enfrente, no tuvo un rival del cual cuidarse. Basta ver el rostro del mexicano totalmente limpio, no recibió un solo golpe. Los porcentajes que maneja CompuBox deberían comenzar a revisarse, porque en definitiva también debería incluirse los golpes abanicados. Era increíble cómo abanicaba golpes, tiraba... Callum Smith soltaba golpes que muchas veces pegaban por detrás en la espalda de Canelo Álvarez. Un Canelo Álvarez que ni siquiera tuvo necesidad de cuerpearlo. Cuando lo golpeaba era muy leve, como que marcaba golpes, y hubo momentos que se vio peor inclusive que Sergey Kovalev, porque por lo menos Kovalev tiró un par de golpes duros. Este británico no tiró nada, no lanzó nada y solamente trató de cumplir. En su crédito quizás el aguantar los golpes que aguantó, o quizás Canelo Álvarez es el Canelo de siempre que golpea muy duro pero no pega duro y no tiene aquel poder que es más que nada de espectáculo, que es de show, pero no tiene tanta potencia en sus golpes como había quedado demostrado contra Chávez, como quedó demostrado contra Jacob, como quedó demostrado contra Gennady Golovkin, que no los pudo noquear. No lo pudo noquear a un británico que lo único que hizo fue recibir golpes y tratar como sea de cuidarse. Pero, ¿qué es lo que vimos de la pelea? En el primer episodio, dos hombres que trataron de ver qué tenía uno y el otro. Canelo Álvarez fue testeando, como incluso después en las declaraciones lo dijo, fue viendo, comprobando la distancia, fue viendo hasta dónde podía llegar para golpear a Callum Smith y muy temprano se dio cuenta que no tenía rival. Se dio cuenta que no tenía rival y se dio cuenta de que Callum Smith le lanzaría algunos golpes tal como lo vaticinamos en el comentario previo. Desde la tercera distancia iría lanzando golpes y viendo a ver si con eso conseguía frenar a Canelo Álvarez, que lo dejara sobrevivir. No hubo ningún intento de combinación. Yo no le vi una sola combinación de poder a Callum Smith. No le vi conectar un solo golpe neto. No le vi efectividad, no le vi secuencia, solamente lo que vi es un individuo buscando sobrevivir, llegando a abrazar por momentos y que Canelo poco a poco lo fue lastimando, porque como sea pega duro y como sea también los golpes a la larga van creando situaciones peligrosas y cuestionables, porque todo lo que hubo en esta cartelera del Alamo Dome no solo es cuestionable, fue como una suerte de carnicería que vino desde muy temprano en las peleas previas, donde lo único que vimos fue un concierto de peleas desiguales. Empezando por la de Fran Sánchez, siguiendo por la que hubo más temprano, la primera pelea, donde el propio ganador, que ahora no recuerdo el nombre,
se quejó con Eddie Hearn de haberle puesto al rival que le puso y dijo, por favor, pongan a alguien que dé algún tipo de pelea. Fue lamentable, fue un bochorno esa cartelera, y esta pelea también fue un bochorno. Porque no tuvo rival Canelo Álvarez. Entonces no se puede celebrar como una gran victoria cuando hay una pelea que es de un solo lado. Lo que decimos en el gráfico fue tiro al blanco. Canelo Álvarez ni siquiera cuerpeó. Canelo Álvarez ni siquiera se preocupó de protegerse ante un rival que trataba allí de marcar los golpes, trataba de moverse y esperar que pasara el tiempo, que pasaran los asaltos. Al final, cuando estaba por terminar la pelea, los dos se rieron, era como que lanzaron risas, me hicieron acordar a Floyd Mayweather y Manny Pacquiao cuando se felicitaron en cámara diciendo con otras palabras, lo logramos, engañamos a todo el mundo, nos ganamos un buen billete. Y en definitiva, Callum Smith vino a lo que presumíamos y a lo que siempre estuvimos denunciando y nos dieron la razón. Vino a ganarse un billete, puso en riesgo su salud ante un hombre que entró a golpearlo, porque en definitiva Canelo Álvarez entró a golpearlo, entró a lastimarlo y fue a buscar el knockout. Yo creo que dentro de todo, el único que peleó en serio allí fue Canelo Álvarez, lo que es otro disparate, porque colocar a un hombre disminuido, que tampoco quiere pelear, ante un rival que va a golpearlo, que va a buscar lastimarlo, es también poner en riesgo y jugar a la ruleta rusa. Ya en el comienzo, cuando los dos iban camino al ring, ya uno daba para imaginarse lo que iba a ser esa pelea, porque Callum Smith se veía débil, se veía demacrado, y cuando uno lo veía caminar, sus piernas eran flojas. Por el contrario, cuando entra Canelo Álvarez, lo que se vio allí fue un hombre muy fuerte, inflado, con su estructura física y muscular marcada, y de antemano se podía presumir que lo que podía haber allí era una carnicería, y a lo sumo fue. Vamos a esperar que esos golpes que recibió Callum Smith, que soporta mucho castigo, que asimila mucho algo que les habíamos marcado, puede generar algún tipo de problema. Ojalá que no ocurra. Lo que sí vimos es que algo se recuperó, porque en definitiva, con los golpes que recibió antes de la primera mitad, hubo un momento a partir allí del séptimo episodio, del octavo, en que su esquina estaba evaluando la posibilidad incluso de parar la pelea. Yo creo que el propio Callum pidió para seguir, y hubo momentos que Canelo se tomó descansos, y en esos descansos dio para que se recuperara un poco, o quizás Canelo pensó, bueno, lo voy a dejar vivir para no noquearlo. Este hombre aceptó una pelea totalmente anormal, aceptó en 30 días, y definitivamente quizás le perdonó la vida. Es posible que haya ocurrido, porque esta pelea no tuvo nada. Y que me perdonen los exitistas, que me perdonen los que están celebrando esa carnicería, esta cartelera montada a contramano, que tuvo muy buena presentación. Quizás sea eso lo más destacable, fue muy bien organizada desde el plano escénico, pero de cartelera no tuvo nada. Fueron peleas montadas de apuro, con rivales como Hernández, por ejemplo, que peleó con Fran Sánchez, que vino de Tijuana y que se vio muy guapo, pero pudo haber terminado de manera horrible porque cae casi desmayado fuera del cuadrilátero por un golpe de un hombre que lo supera desde todos los aspectos, más allá de que este Fran Sánchez no sea aquello que se espera de él. Pero pudo haberlo lastimado muy duro. Fue un hombre que lo llamaron de última hora, y esperemos que no haya dejado secuelas esos golpes que recibió. Tanto Fran Sánchez como Canelo, que fueron los dos pupilos más reconocidos que estaban en esa cartelera de Eddie Reynoso, entraron realmente a lastimar a sus rivales, y eso es algo totalmente anormal, es algo abusivo, porque esta cartelera, repito, no era normal. Los únicos que se estaban preparando eran para este tipo de evento, eran los pupilos de Eddie Reynoso, la gente de Canelo Team, porque tenían la fecha marcada para este 19. Es muy lamentable lo que sucedió, lo venimos advirtiendo desde hace mucho rato, y definitivamente esta cartelera no deja nada. Es otra victoria de Canelo que la van a recrear como algo épico, pero de épico no tuvo nada. Cuando no hay un rival, cuando ese rival llega incluso disminuido, cuando no muestra nada y lo único que muestra es la felicidad de llegar al final de la pelea y luego irse para Inglaterra con un buen cheque, un cheque que no se sabe el monto que tendrá, todo esto es hasta abominable, ¿verdad? El boxeo no necesita estas cosas.
es necesario pasar rápido vuelta a la página porque en breve habrá buenas peleas. Tenemos el 2 de enero una muy buena pelea entre Campbell y Ryan García, que seguramente van a pelear en serio. Está por fin marcada la revancha entre Chocolatito González y el Gallo Estrada. Esos dos van a pelear en serio. Pero esto que vimos fue un montaje, una comedia británica, un fantasma inglés que cruzó el Atlántico a contramano, dando ventajas y no queriendo ganar. Él no vino a ganar, solamente vino a sobrevivir y ser parte de un espectáculo. Y que me perdonen los que se enojen, pero esto realmente es muy triste, hay que decir las cosas como son, y esta pelea deja muy poco para el análisis, deja muy poco para rescatar dentro del boxeo, porque Canelo Álvarez puede ser un buen boxeador, no lo negamos, tiene enormes condiciones, pero mientras siga peleando dentro de esa atmósfera tan oscura, donde siempre hay algo que se posiciona de forma tal que él lleve las ventajas, va a ser imposible evaluarlo directamente como una gran figura. Y lo podrán vender como el mejor libra por libra, podrán negociar cuentos por todos los medios, podrán aparecer narradores por las redes sociales y queriendo vestirlo de superhéroe, pero los superhéroes enfrentan a otros antihéroes que son tan buenos o mejores que ellos. Esto no puede tener nada de superhéroe porque no enfrentó a nadie. Nadie puede pelear contra un hombre que golpea el aire, que abanica los golpes, que trata de no golpearlo, que incluso, y ustedes observen allí por el tercer o cuarto asalto, esto va a estar en todos los videos de YouTube, hay golpes de Callum Smith que pasan rectos por el costado de Canelo, o sea, los golpes aquellos que tenían que ir por afuera, un hombre que tiene una extensión de 1,98 m, que sin ninguna clase de inconvenientes puede hacer golpes curvos por afuera para intentar llegarle a las costillas de Canelo, iban rectos y pegaban en la parte de atrás de Canelo. Los golpes que le tiraba para tratar de pegarle por arriba del guante, uno que yo imaginé que podría emplear, pegaban en esta parte de Canelo. Obsérvenlo con atención. No sabemos si fueron golpes ensayados o simplemente no tenía ningún interés y le daba lo mismo perder o ganar. Él no quería era verse humillado y llegar al final diciendo, bueno, le aguanté 12 asaltos al mejor peleador del mundo. Por favor, es una broma de mal gusto. No hubo pelea, ganó Canelo Álvarez, ganó por nocaut. En la estadística va a figurar que venció al mejor de las 168 libras. Los que entendemos de boxeo sabemos que eso fue apenas, por un lado, una carnicería, un tiro al blanco. Por el otro lado, la comedia de un hombre que cruzó el Atlántico convencido de que iba a enfrentar a un rival que le iba a vencer y que simplemente lo que importaba aquí era llevarse un buen cheque. El espectáculo estuvo muy lindo, la presentación también, me gustó la manera como lo hicieron, el resto es para el olvido, pero en definitiva uno tiene que seguir acompañando lamentablemente este tipo de eventos porque se trata de figuras de primer nivel, aunque ese primer nivel sea comprado en base a este tipo de ventajismos que utilizan, pero en definitiva hay que seguirlo narrando, hay que seguirlo comentando y sobre todo hay que seguirlo criticando, algo que estamos dispuestos a hacer hasta el último día. Este tipo de cosas le hacen mal al boxeo y la culpa quizás no sea de Canelo, que es un empresario que boxea, sino que la culpa es de todos esos, como esos satélites que van al lado de los tiburones comiendo de lo que sobra de los tiburones y le dan todo el crédito para que siga toda esta broma de mal gusto, toda esta comedia boxística que lamentablemente está dominando esta época del boxeo, o como le está llamando el propio Canelo, la era de Canelo.